Ahora Juan capítulo 1 y me voy a permitir entrar al tema de este día. La intención que tenemos es completar lo que estamos exponiendo poco a poco en este aspecto de los dos profetas. Y ahora va a tocar en turno el tiempo para poder estudiar al profeta Juan el Bautista. Hace 8 días estábamos estudiando el momento de confrontación más crítica en donde Elías enfrenta a los 450 profetas de Baal. Y podemos decir que el Carmelo es la cúspide del ministerio de Elías. Pero cuando buscamos del otro lado, porque estamos haciendo un comparativo entre los dos profetas, ahora con Juan el Bautista, podemos decir que su clímax fue la presentación del Cordero de Dios. La presentación del Cordero de Dios, y cada uno de ellos así fue dispuesto por el mismo Señor. Así que comienzo con lo que dice Juan capítulo 1, solamente en el versículo 29, que dice: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la declaración, y entonces el tema de este día se llama la presentación del Cordero. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de que los profetas están cumpliendo con su ministerio y están llegando al clímax del mismo, por consecuencia se empieza a ver el declive de los ministerios. Ahora, si no es nada raro, nosotros estudiábamos el capítulo 18 del Primero de Reyes, y en el capítulo 19, sin embargo, encontramos cómo viene de bajada ahora el profeta Elías, y en ese momento huye al Sinaí, huye desafortunadamente después de la amenaza de Jezabel. Ahora, en el caso de Juan el Bautista, aunque continúan con sus ministerios, él puede decir: él debe brillar cada vez más, mientras yo he de ir quedando en la sombra, según esta versión de BLP. Es decir, que los dos saben que han cumplido, han llegado a ese momento el que Dios había destinado, que había diseñado, para que en ese momento entonces ya se cumpliera con el ministerio que Dios había dispuesto para ellos. Así que el tema central de Juan el Bautista, ahora turnándolo después de Elías, es la presentación del Cordero. Ahora, ¿qué significa esta presentación? Porque parece ser que de pronto no la entendemos muy correctamente, y quiero compartir algo de lo que yo he estado escribiendo. Les he estado diciendo acerca de un libro que estamos trabajando, y justamente toco este tema que es central y que vale la pena considerarlo para que nosotros tengamos la claridad de qué es lo que significa que Jesús es el Cordero de Dios. Déjeme comenzar con un término teológico, y espero no aburrirlos, solamente son unos cuantos. El término es propiciación. Propiciación, y dice el diccionario al respecto de la propiciación: la propiciación se refiere a la acción de apaciguar o satisfacer a Dios o a una deidad para obtener su favor o misericordia. Implica ofrecer algo, a menudo un sacrificio o ruego, para apaciguar la ira o la justicia divina, buscando la reconciliación. Ahí está. Esto es lo que significa. Es apaciguar, es buscar la reconciliación acerca de la ira de Dios. Ahora, aquí es interesante que la palabra propiciación tiene detrás de ella la connotación de cubrir. De hecho, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento viene de la palabra kafar, la palabra hebrea kafar, que significa cubrir. ¿Cómo lo traduce el Antiguo Testamento? Lo traduce como expiar, reconciliar, aplacar, cancelar o propiciar. Pero todas esas palabras que acabamos de decir tienen un sinónimo común, que es cubrir. Cubrir algo que no queremos que se vea, cubrir algo que es vergonzoso, cubrir o tapar algo que no debe de mirar, en este caso, el Señor. Ahora, ese asunto de la propiciación fue establecida por Dios para proteger al pueblo. El pueblo que es pecador, el pueblo que es como nosotros, tiene que tener una protección.
acerca del pecado para que Dios en su ira no los destruya. En Éxodo 29:36, por eso dice: cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizando la ceremonia, limpia el altar purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo. Allí está. La ofrenda por el pecado fue diseñada, dispuesta para cubrir temporalmente, parcialmente, como veremos en un momento más, ese problema del pecado, y que Dios en su santidad no los destruya, no venga la ira de Dios sobre ellos. Y ahí surge el término en hebreo Yom Kippur. Incluso hasta nuestros días se maneja Yom Kippur, que es simplemente día de cubrir. Era el día de ofrecimiento de la ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan? Una sola vez al año el sacerdote se atrevía a entrar al lugar más profundo del templo, el lugar santísimo, y llevaba en su mano un pequeño tazón con la sangre del sacrificio, y allí dentro del lugar santísimo al arca la rociaba con el dedo en 7 ocasiones. Una sola vez al año, por medio del sacrificio de la ofrenda por el pecado. Era tan importante que entonces por eso los judíos le llamaban el día, simplemente. El día, Hayom. Hablaban del día porque era el día clave, el día cuando el pueblo se podía poner en paz con Dios. El día. Ahora, vamos a algunos antecedentes. En Éxodo capítulo 19, antes de los 10 mandamientos, encontramos al pueblo haciendo votos con el Señor. El Señor les ha presentado un plan y todos están de acuerdo y han dicho: sí, obedeceremos. Enseguida vienen los 10 mandamientos, pero después de que se han entregado los 10 mandamientos, allí vemos cómo está subiendo Moisés al Sinaí, en lo que ellos se desesperan, y en esos 40 largos días para ellos fabrican el becerro de oro que ofende al Señor, que transgrede la santidad del lugar, y se ponen a adorarlo. Esto tan terrible va a marcar la historia del pueblo de Israel, que apenas unos pocos días habían salido de Egipto, iban en el desierto rumbo a la tierra prometida y cometen este terrible y lamentable pecado, y se desata la ira de Dios. Moisés en ese momento tiene que actuar con urgencia, tiene que moverse, tiene que ver qué es lo que puede hacer, y entonces intercede por ellos. Miren lo que dice, por ejemplo, Éxodo 32:30. Dice: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizás pueda lograr que Él les perdone este pecado. Así que Moisés está intercediendo por el pueblo. ¿Qué logró? Muy poco. Una plaga rápidamente se desató y comenzó a hacer estragos entre la población. Y justo en medio de esto, tuvieron que morir 3,000 personas, atravesados por sus propios hermanos los levitas, porque la ira de Dios, en la verdad, no se puede jugar con ello. No se puede hacer nada. Así que lo que está demostrando esto era la necesidad urgente de crear el tabernáculo e iniciar con los sacrificios. Porque el pueblo no puede estar sin pecar, y por lo tanto hace falta cubrir el pecado del pueblo, según lo demostró Éxodo 32, 33 y 34, lo que encontramos en la palabra de Dios. El primero de aquellos sacrificios que se ofreció en ese recién inaugurado tabernáculo, en ese altar de bronce, fue la ofrenda por el pecado. El pueblo necesitaba que cubrieran el pecado de idolatría de la adoración del becerro. Urgía cubrir el pecado. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. Porque Levítico 16, versículo 21, da las instrucciones de cómo se tenía que ofrecer
este sacrificio particular por el pecado. Dice, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Dos cosas que están implícitas ahí. Primero, eran dos animalitos los que se ofrecían en ese día. Uno era dedicado para ser sacrificado en el altar, pero el otro se tenía que dejar suelto rumbo al desierto. En medio de esa elección, dice que cuando se dedicaba ese sacrificio que tenía que morir, el sacerdote ponía las dos manos en su cabeza. Ahora, ¿se da cuenta de algo? Cuando la Pascua, unos 2 meses antes, no, muchos más meses antes, se ofrecía, lo que hacía el padre de familia en representación de su propia familia era poner una sola mano. Ahora el sacerdote que está representando al pueblo y que urge cubrir el pecado del becerro de oro, pone las dos manos y transfiere entonces el pecado del pueblo a ese inocente animal. Y entonces, en ese momento, surge la transferencia del pecado al animal ofrecido. Todo esto con la intención de cubrir el pecado del pueblo. Podemos decir entonces que el Yom Kippurín, o el Yom Kippur, como usted lo quiera mencionar, era el día que se cubre. El día en donde aquella desnudez del pecado era cubierta por la sangre del Cordero, por la misericordia de Dios. Pero era el tratamiento provisional del pecado idolátrico del pueblo israelita en el desierto. Solamente era provisional. Se cubría transitoriamente la maldad para no ser destruidos. Déjeme en un momento más retomar esta idea, porque Juan, cuando está presentando al Cristo, y vuelvo a leer el pasaje de Juan 1:29, dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que cubre el pecado del mundo, no dice que expía o que propicia el pecado del mundo, sino que lo quita. Cuando Juan el Bautista presenta al Cristo, entonces, no lo hace como el que cubre los pecados, sino como el que los quita completamente. Aquí el término en griego de quitar es airo. Airo, que significa alzar o cargar. Es algo que tiene alguien encima y simplemente le es quitado y se pone en otro lado. No se le deja nada de carga, no se le deja nada de lo que estaba teniendo encima. Hay otro término teológico en el Nuevo Testamento, en este caso que es utilizado para perdón, y es el griego áfeses. Este griego áfeses tiene mucho que enseñarnos y decirnos, porque significa perdón o indulto de los pecados, pero tiene un asunto muy particular. Cuando hablamos de perdón, según la palabra áfeses, es como si nunca hubiera pecado. Como si nunca hubiera participado de ningún pecado. Ese es el tipo de perdón que está hablando áfeses. Ahora, aquí es muy interesante porque ese áfeses era la remisión de una enfermedad que no tenía cura, y que iba a provocar la muerte del que lo estaba padeciendo. Era un término médico. Así que cuando está teniendo en mente los escritores del Nuevo Testamento el término del perdón, está sabiendo que estamos destinados a la muerte por causa del pecado. Sin embargo, a veces lo que hace no es simplemente aplazar lo inevitable, sino es sanarlo completamente. Sanarlo totalmente. Como si nunca hubiera tenido el cáncer, como si nunca hubiera tenido la lepra, como si nunca hubiera estado enfermo en su vida. Esa es la idea. De hecho, en nuestro español tenemos también un término que es aféresis. Aféresis tiene la idea en medicina que es un sinónimo como de hemodiálisis. Ahora, ¿se acuerda usted qué es lo que hace la hemodiálisis? Extrae las células, quita las células cancerígenas y regresa células sanas.
El pensamiento de Áfeses es sacar lo que estaba destruyendo la vida y otorgarle la salud por medio de las células sanas. Ese es el término de perdón. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, es muy distinto el término propiciación, que es solamente de forma transitoria, provisional, al Nuevo Testamento que dice, no te preocupes, ya todo está en paz. Allí tenemos, por ejemplo, estas analogías teológicas en donde el Señor Jesús lo vemos sanando. Sana de la lepra. Abre los ojos de los ciegos, los mudos pueden hablar, los cojos pueden caminar. Los sana y de pronto los ve la gente como si nunca hubieran estado enfermos. Es decir, la salud que se les otorga es vida y vida en abundancia. Es un perdón total. Por eso el creyente, a pesar de que estamos cayendo, a pesar de nuestra infidelidad, porque estamos en Cristo, no tenemos condenación. Porque nos ha visto el Señor completamente sanos. No debemos nada. Es muy distinto a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el último de los profetas, cuando presenta al Cristo, no lo presenta como el que cubre los pecados temporalmente, propiciación o expiación, como veremos en un momento más, sino como el que los quita completamente, sanando a la persona, quitando absolutamente cualquier resquicio, cualquier posibilidad de reincidencia, como para ofender nuevamente a Dios. Y esto resulta como el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24. Mire lo que dice aquí. Se fue dicho acerca del Mesías que llegaría para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa y para traer justicia eterna. Todo esto, esta era la intención de la llegada del Cordero de Dios. Poner fin a la rebelión, terminar con el pecado, obtener perdón por la culpa y traer justicia eterna. Por último, el término Áfeses, allí en la Septuaginta, es utilizado como sinónimo de Yobel. Ahora, si usted no sabe qué es Yobel, tiene referencia con el año de jubileo. Y el año del jubileo era el año del perdón, término de deudas, reforzando la idea de perdón y quitar entonces deudas. Es decir, que cuando los sabios que traducen el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ellos lo ven efectivamente como lo ideal, en donde sería quitado por medio del perdón del Cordero de Dios completamente cualquier deuda y ya no habría nada más que pudiera pagarse. Ahora, otro término es expiación, porque estuvimos hablando del término kafar, que tiene varias formas de entenderse en nuestro español. Una de ellas es expiación, y la connotación de expiar es la de purificar algo, purificar un lugar, purificar un artículo o una nación. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 10. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. ¿Para qué se hacía la expiación? ¿Para qué se untaban los cuernos de ese altar? Para purificarlo. Para purificarlo, porque era el lugar más crítico en donde se ofrecía justamente el sacrificio por el pecado. Y para poder funcionar el sacrificio por el pecado en el Antiguo Testamento de forma temporal, aunque sea por un año, porque al siguiente año tenían que volver a ofrecer el sacrificio, entonces se tenía que purificar todo. El sacrificio por el pecado contenía los recursos para aplazar el juicio condenatorio. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas están allí en medio de su vida cotidiana, cada vez que ellos tienen pecado, podían ofrecer el sacrificio por el pecado y cuando menos por un año están en paz con Dios. Pero al siguiente año se tenía que volver a ofrecer. Era solamente temporal.
Por eso dice Levítico 17:11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Es decir, lo que nosotros estamos encontrando es más que un asunto de comida, según se ha interpretado por algunos que la sangre no se debe comer. En realidad tenía el símbolo en donde ellos podían estar en paz con Dios por medio de la sangre del sacrificio ofrecido en ese altar. Sin embargo, ese sacrificio de animales no tenía valor suficiente para quitar completamente los pecados. Este era el problema. Yo he escuchado a algunos predicadores que, pues con buena intención, no sé, o desconocimiento, han enseñado y han dicho, en el Antiguo Testamento se salvaban por medio del sacrificio del animal. Y en el Nuevo Testamento nos salvamos por medio de Cristo. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento solamente aplazaban el juicio. Solamente detenían temporalmente la ira. Propiciación, lo cubrían con la sangre para que Dios no mirara toda esa maldad. Y entonces lo que nos demuestra es justamente lo que Hebreos 10:2 explica, que dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado de una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero nunca sucedió. Cada año tenían que estar ofreciendo sacrificios. Ahora en las nuevas religiones, cada año tienen que hacer sacrificios. Hacen mandas y caminan grandes jornadas, hacen sacrificios económicos, o las iglesias procuran dar una ofrenda especial a lo mejor, con tal de que Dios se agrade de ellos. De ninguna forma está sustentado por la Escritura, porque el gran problema del pecado de Israel tenía que ser atendido cada año. Mire qué privilegio tenemos nosotros. Cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de que ya está solucionado el problema. Y así lo presenta Juan el Bautista. Este cordero quita completamente el pecado del mundo. Porque en Isaías 59:2 se había dicho a los israelitas, sus pecados son los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Si no ofrecían un sacrificio, entonces estaban perdidos. Así entonces, desde el episodio del becerro de oro y durante más de 1400 años, se procedió a cubrir los pecados hasta que llegó Cristo. 1400 años de sacrificios constantes para que Dios no los destruyera. No era un sacrificio total. Dice por eso en Hebreos 10:12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha. Allí está. Ese es el cordero ofrecido por nosotros. Ese es el cordero que trae Juan el Bautista para revelarlo, para presentarlo. Es un cordero sumamente valioso. Ahora, tengamos cuidado, y por eso estoy aquí con la intención de explicar esto, porque de pronto tengo la sospecha que podemos terminar clasificando al Cordero de Dios, al Cristo, como un chivo expiatorio. Porque el problema del Antiguo Testamento era claro. Ellos decían, voy a poner a alguien en mi lugar que pague por mi pecado. Y parece que es lo mismo que estamos tratando de entender con Cristo. Pues perdón, pero es como simplemente otro animalito. En Isaías capítulo 53, versículo 7, cuando está hablando acerca de el Cordero de Dios, habla en los términos como si fuera el mismo sacrificio del cordero, el animalito, pero empieza a demostrar que ahora el sacrificio sería distinto. Ahora sería una persona. Dice, fue oprimido
y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Es una persona. Es alguien, no es algo, es alguien. Ya no es un animal, ahora es el Cristo. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que el Cordero es presentado por Juan como el cumplimiento de todas las profecías. Es decir, que todos esos 1400 años de sacrificios solamente señalaban al momento cumbre de la cruz. La cruz era el verdadero fin. La cruz era el verdadero sacrificio. Todos esos pobres animalitos inocentes que fueron ofrecidos por causa y por culpa del pueblo, en realidad solamente eran representativos del verdadero sacrificio, el más valioso, el Cristo, el Cordero de Dios. La cruz era el centro, era el cumplimiento de todas las profecías. Por lo tanto, escuche esto. No hay expiación, no hay propiciación, es decir, no hay cobertura en el nuevo pacto por medio de Cristo, porque el problema del pecado ha sido resuelto por Cristo. Cristo no es nuestra propiciación por el pecado. Cristo no es la expiación del pecado. Cristo es la solución del pecado. No es solamente cubrir temporalmente y después tenemos que preocuparnos porque ya volvimos a pecar. Y dice por ahí alguna religión, y que Dios nos haga reconfesados. No es así. Aquí los teólogos se equivocan. Cristo no es propiciación. No es un chivo expiatorio, porque Jesucristo no cubrió nuestros pecados, sino que los quitó de una vez y para siempre. Ya no hay nada que cubrir, ya no existen los pecados para Dios. Es como si nunca hubiéramos pecado. Si usted y yo nos presentáramos hoy ante la presencia de Dios, con todo gusto nos recibiría diciendo: pasa. No me debes nada, estoy feliz contigo. Y nosotros diríamos: ¿pero qué no viste lo que hice recientemente? No lo ve, no lo capta. ¿Cuál pecado? ¿De qué hablas? Si vienes en Cristo, Cristo pagó todo. Como si nunca hubieras pecado. Cristo no es propiciación, Cristo no es expiación. Cristo de verdad quitó el pecado de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué te condenas tú? ¿Por qué no te perdonas tú? Si ya ni Dios te condena. Así como Cristo le dijo a la adúltera: ni yo te condeno, vete, no peques más. Cristo es más que un simple chivo expiatorio para tapar, para cubrir, para engañar un poquito a Dios, sino es la solución completa de todo nuestro problema del pecado. Ahora, déjenme terminar con esto. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro pecado ha sido eliminado? Porque para colmo seguimos pecando. ¿Cómo podemos decir que ya no necesitamos más expiaciones? ¿Cómo pudiéramos nosotros asegurarnos de esto? Déjenme ir a lo extra bíblico. El Talmud, escrito en los siguientes años, este escrito de los sabios judíos, registra 4 eventos que sucedieron después de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, no solamente la Escritura y los escritores bíblicos dan fe y testimonio de que efectivamente en Cristo estamos en paz con Dios, sino que pasaron 4 cosas muy raras, algunos les llamaron siniestras, que tuvieron lugar después del año 30 hasta el año 70, que se volvieron recurrentes desde el momento que murió Cristo. La primera de ellas es la determinación por suertes del macho cabrío de Dios.
Déjenme explicar. Ya dijimos que había dos animalitos. Uno se elegía para el sacrificio y el otro se elegía para ser llevado al desierto. Pues durante los últimos 200 años antes de Cristo, cuando se realizaba el sorteo, siempre salía la piedra blanca, que era llamada y tenía el nombre de Hashem, la Hashem, en la mano derecha. Metía el sacerdote la mano a esa bolsa y siempre, durante 200 años, salió la piedra blanca, la Hashem. Sin embargo, después de que del año 30, donde Cristo fue crucificado, cuando metía el sacerdote la mano, en los siguientes 40 años, la piedra que siempre salió fue la piedra negra, la Hasasé. Y esto no se lo explicaba a los sacerdotes. ¿Cómo es posible que haya cambiado esto? Esto demostraba una cosa: Dios estaba rechazando el sacrificio del templo inmediatamente después de la muerte de Jesucristo. Allí estaba el templo, allí estaban los sacrificios, y Dios dijo: ya no más. El profeta Daniel dijo que a la mitad de semana, por la muerte del Mesías, se suspenderían todos los sacrificios. Y decimos: pero si allí estaba el templo. Sí, pero ya no valían. Para Dios ya no tenían ningún valor. En segundo lugar, el hilo o el paño rojo escarlata, que aunque se señalaba el cordero y que era colocado en la puerta del templo, es decir, cada vez que el sacerdote por fin, por medio de la piedra blanca, elegía el cordero de Dios, el cordero que se iba a sacrificar a Hashem, le ponían una señal, le ponían una cinta roja en sus cuernos. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo fue sentenciado, de qué color era el manto que le pusieron los soldados? Era rojo. Estaba señalado, él era el cordero que iba a morir. Ese hilo, o esa frazada, ese paño, se ponía en la entrada del templo, y se dice que efectivamente después de realizado el sacrificio en el altar, por sí solo el paño se volvía blanco. Y en ese momento la gente gritaba de emoción diciendo: fuimos perdonados. ¿Sabe qué pasó después de la muerte del Señor Jesucristo? El paño quedó rojo, no volvió a cambiar. Y esto escandalizó a todos. Estaban basados, por supuesto, en lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Esta era la idea y había funcionado durante 200 años de esta manera. Después de la muerte del Señor Jesucristo, la suerte cayó en piedra negra. El paño rojo se quedó rojo. No había perdón por medio del sacrificio de ese animal. En tercer lugar, siempre la luz occidental en la menorá principal del templo permanecía encendida. Aquello que alumbraba dentro del interior del lugar santo, después del año 30, por más que intentaron impedir que se apagara, simplemente esa menorá se apagó. Le ponían aceite, le buscaban la manera de poder restaurarla, nunca volvió a encender. Y es que el que había dicho: yo soy la luz del mundo, ya había dado su vida. Ya no hacía falta más templo, más sacrificios. Ya no hacía falta más menorá. En último lugar, las puertas del templo, que se cerraban perfectamente por las noches, en la mañana amanecían abiertas. Esto estaba demostrando algo: el templo ya no sirve.
Después del año 30, justo cuando el Señor Jesucristo muere, el templo ya no funciona, se acabaron sus actividades. Ahora, ¿no me creen? En la historia podemos encontrar esto. Por ejemplo, el Talmud de Jerusalén dice lo siguiente: dijo Rabán Yohanan ben Zakkai al templo: oh templo, ¿por qué nos aterrorizas? Sabemos que acabarás destruido, porque se ha dicho en Zacarías 11:1: abre tus puertas, Líbano, y el fuego consumirá tus cedros. Los contemporáneos de ese momento escribían esto: ¿qué está pasando contigo, templo? Ya no funcionas. Hay otro hombre, Jacob Neusner, este hombre que es especialista en asuntos judaicos, dice: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz del oeste se apagó, el hilo carmesí permaneció carmesí, y la suerte para el Señor siempre cayó en la mano izquierda. Cerraban las puertas del templo por la noche y se levantaban por la mañana y las encontraban abiertas de par en par. ¿Por qué aparecía la suerte del Señor en la mano izquierda? Porque en la mano derecha, cuando la metían, aparecía la piedra negra. La otra quedaba en la mano izquierda. Y la mano izquierda era un símbolo de que estaba mal. Dice por último el Talmud de Babilonia: nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para el Señor no salió en la mano derecha, ni la correa de color carmesí se volvió blanca, ni brilló la luz más occidental, y las puertas del Hekel, el templo, se abrían por sí solas. La historia, los eventos extrabíblicos daban testimonio de que las cosas habían cambiado para siempre. Hoy, cuando algunos dicen que ya viene la construcción de un tercer templo en Jerusalén, la pregunta es: ¿y para qué? ¿Va a funcionar o va a seguir sobre esta dinámica? Déjenme concluir entonces. Cuando vemos entonces el anuncio de Juan el Bautista, que fue destinado para eso, y señala al Cristo bautizándolo, cuando dice esas palabras tan atinadas dirigidas por el Espíritu Santo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tal vez no lo sabía, pero en ese momento todas las cosas iban a cambiar. Nunca más Dios estaría airado con la gente que creyera en Cristo. Nunca más el mundo sería destruido. Nunca más habría algo que juzgar cuando fue juzgado en Cristo. Cuando Juan el Bautista presentó al Cordero, propiamente dijo: aquí está. Lo entregó para que transformara la historia y la existencia de todos nosotros. Por eso el Señor Jesús, cuando está hablando de Él en Mateo 11:11, dijo: les aseguro que de todos los hombres que han nacido en este mundo, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista, porque anunció el remedio de nuestras vidas. El Cordero de Dios quita efectivamente el pecado. No lo cubre, no lo oculta. Por eso, y dése cuenta de esto: para Dios el pecado hoy no existe. Para Dios está cubierto por Cristo. Hoy, en el nuevo pacto, Dios no se preocupa por lo que usted hace. Él está en paz, porque cada vez que lo mira a usted, mira al Cordero, y no hay nada que perseguir. Usted y yo nos mortificamos y nos sentimos tan mal por el asunto de lo que hacemos, y propiamente Dios dice: ¿qué te preocupas? Déjalo, ven otra vez. Pero es que no puedo. Ya sé que no puedes. Ya sé que nunca podrías. Por eso entregué al Cordero. Tú ya no debes nada.
Qué oferta tan maravillosa, qué regalo tan fiel tenemos. Te agradecemos, Dios, por el Cordero de Dios. Te agradecemos, Señor, porque tomaste nuestras culpas y las depositaste en Él. Y murió sacrificado, inocente, pero también cargado de todas nuestras maldades, tal como lo definió nuestro hermano Arceus Sproul, la abominación más grande que pudo existir en este mundo. Y lo hiciste por nosotros, para quitar completamente el pecado de una vez y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque somos privilegiados, mucho más que ese pueblo de Israel que batalló continuamente con los sacrificios y los rituales que necesitaban para poder estar en paz contigo. Ahora nosotros solo necesitamos la fe. Ninguna obra te agrada, sino solamente la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso, Señor, venimos y nos refugiamos en Él. Nos refugiamos en la cruz. Porque sabemos, Señor, que allí encontramos salvación y vida eterna. Completa paz contigo, reconciliación total por medio de Cristo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Enséñanos a valorarla cada día para que vivamos en paz. Te bendecimos, Señor, por este tema en el nombre de Jesús. Amén.